farmacéuticos son productos o medicamentos de cualquier sustancia natural, cualquier sustancia biológica o sintética, o las mezclas de ellas, originada mediante síntesis o procesos químicos, biológicos y biotecnológicos, que se destine a las personas con fines de prevención, diagnóstico, atenuación, tratamiento o curación de las enfermedades. Para eso están diseñados los productos farmacéuticos, ¿no? Para dar beneficio, para curar, para tratar a las personas enfermas. Sin embargo, no solamente adquieren personas que están con dolencias o tienen enfermedades, sino también lo usan para prevenir. Una persona, por más que esté sana, va a necesitar también acudir a estos productos farmacéuticos. Por ejemplo, los anticonceptivos, ¿no? Una mujer que, bueno, esté sana, pero necesita prevención, ¿no? O evitar un embarazo no deseado, no planificado, puede tomar sus anticonceptivos, ¿no? Y existen diferentes formas farmacéuticas para su tratamiento, pero de prevención. Cuando hablamos de síntesis, puede ser de distintos orígenes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de plantas, sustancia natural. Si hablamos de plantas, por ejemplo, tenemos el ginkgo biloba, que es un vasodilatador. También tenemos el Hedera helix, que es un expectorante. Y otras plantas naturales que también se usan como producto farmacéutico. Si bien es cierto, antes también se extraían de plantas y árboles, se extraían principios activos. Por ejemplo, de la corteza del sauce se extraía la aspirina, más conocido como el ácido acetilsalicílico. De la amapola se extrae una resina que es el opio, y del opio se extraen la codeína y la morfina, miren, ¿no? Estos productos o principios activos son muy potentes en su efecto, así que son controlados para la dispensación de estas y el manejo de estas. Porque codeína es un antitusígeno potente y la morfina es un analgésico muy fuerte. Y solamente se usa, por ejemplo, en caso de que haya dolores intensos como del cáncer. Plantas de Digitalis lanata, que se extrae, por ejemplo, la digoxina. Del cornezuelo de centeno, un hongo que crece en espigas, se extrae la ergotamina, ¿no? Y la ergotamina también está controlada a su venta. Es un antimigrañoso potente. Entonces hay productos que aún se siguen extrayendo de plantas como principios activos. La aspirina ya no necesariamente se extrae de la corteza del sauce de un árbol, sino que ahora es sintética. Se elabora de forma sintética en laboratorios y también puede ser de esa manera. Para la buena práctica de oficina farmacéutica, que incluyen farmacias, boticas y también botiquines, porque ellos tienen que cumplir con las buenas prácticas de dispensación y expendio. Entonces es importante reconocer las recetas médicas para dar el medicamento correcto, la forma farmacéutica correcta y también la concentración adecuada al respectivo paciente o cliente. ¿Qué debemos considerar en una prescripción médica? El nombre, la dirección, el número de colegiatura del profesional que la extiende. También la identificación del paciente, sus datos, ¿no? Nombre completo y apellidos. El nombre del producto farmacéutico, si no es un producto que se encuentra en genérico, o sea, un nombre comercial, entonces también se tiene que poner su DCI. ¿Qué es el DCI? Su denominación común internacional o el nombre genérico, ¿no?, del producto. En este caso, amoxicilina es un nombre genérico, entonces no es necesario poner, pues, ¿no?, un DCI porque ya es genérico. Si fuera amoxil, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Amoxicilina. Se tiene que considerar. ¿Por qué se está exigiendo ahora esto para los prescriptores? Porque ha habido casos de que hacen alguna alianza, ¿no?, con algunos laboratorios, algunas distribuidoras, para que dispensen su producto, solamente prescriban el producto y con ello tengan incentivo, o se les pague más, se les dé regalos, etcétera.
Entonces, para evitar eso, siempre el prescriptor médico tiene que poner el nombre comercial y debajo el nombre genérico. Importante la concentración y forma farmacéutica, el sello y la firma del prescriptor que la extiende. La posología indicando el número de unidades por toma y día, así como también el tratamiento. Importante en toda prescripción médica y más aún si son productos controlados, se tiene que considerar el lugar y fecha de expedición y también la fecha de expiración, ¿no? Hasta qué día vence la receta médica. También importante ahora que se está exigiendo en oficinas farmacéuticas, ahora con esto de la nueva acta de inspección que salió en el año de 2023 en enero, se está exigiendo más, ya cumplir con nuevas normas. Es por eso que debemos ahora realizar evaluación de recetas médicas. ¿Y cómo las evaluamos? A medida que vamos reteniendo recetas médicas, nosotros tenemos que ver si cumple con todo esto. Y en formatos tenemos que poner sí o no cumple y observaciones, ¿no? Que tenga la prescripción médica. ¿Por qué es importante ahora realizar las evaluaciones de recetas y por qué se está exigiendo? Y esta se tiene que enviar cada 3 meses a las autoridades sanitarias, porque de esa manera vamos a lograr que el prescriptor o médico que esté escribiendo mal la receta médica y no cumple con los estándares que se solicita, entonces se les llame la atención, ¿no? Pero no directamente por la autoridad sanitaria, sino la autoridad sanitaria hace llegar a su colegio médico y a través del colegio médico se les da la amonestación respectiva o también la llamada de atención, ¿no? Para que puedan prescribir correctamente. Ya, entonces, por eso que ahora se está realizando la evaluación de recetas, ¿no? Tenemos que registrarlas cada 3 meses, ¿no? Dependiendo cómo, pues, su procedimiento operativo estandarizado, que es considerado el corazón de cada establecimiento, esté diseñado, ¿no? Y este procedimiento o el POES, que cada establecimiento debe tenerlo, debe estar de acuerdo con el acta de inspección. Bien, aquí tenemos también otro ejemplo en el análisis de interpretación de la prescripción. ¿Qué debemos tener en cuenta? La lectura de la prescripción. Importante leer el producto farmacéutico. A veces, por querer expender rápido el producto, puede haber equivocaciones. El metamizol, por ejemplo, es una forma farmacéutica, un producto farmacéutico. ¿Para qué estará indicado el metamizol? Eso sí lo sabemos. Es un antipirético, ¿no? Y analgésico. Pero hay otro nombre que es similar, el metimazol. Y el metimazol, ¿para qué estará indicado? Ha habido errores de confusión en farmacia de dosis unitaria por estos dos nombres, ¿no? A veces la prescripción médica que realiza el médico o profesional de la salud lo hace rápido y no se entiende la letra, entonces lo confunden con metimazol. Al metimazol lo confunden con metimazol y dan el producto equivocado o incorrecto al paciente, ¿no? Y se puede causar más daño. El metimazol es un antitiroideo, no tiene nada que ver con antipirético, ¿no? Es importante entonces conocer la lectura, ¿no? De la prescripción del producto farmacéutico. Una correcta interpretación de las abreviaturas utilizadas. En esta farmacia que se encuentra en un hospital llamada Intervenciones Sanitarias, esta farmacia se centra en la actividad en la dispensación de productos o medicamentos antirretrovirales, generalmente para pacientes que tienen VIH-Sida. O sea, por este virus existe una farmacia. Y como una estrategia para evitar la dispersión de este virus, se ha creado esta farmacia para dar tratamiento a aquellas personas, planificación familiar, orientaciones, educación, entre otros. Pero ¿qué implica eso, no? Que en esta área se maneja bastante la discreción y es por eso que se usan los productos farmacéuticos en abreviaturas. La prescripción médica que realiza, por ejemplo, el infectólogo no te viene con el nombre de abacavir, sidobudina,
lopinavir, danudavir, etcétera, ¿no? Todos estos son medicamentos antirretrovirales indicados para pacientes que tienen VIH-Sida y se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción, ¿no? Porque el virus, que es astuto, este virus del VIH-Sida, tiene la capacidad de convertir su ARN en ADN, en los linfocitos T, que se encuentra principalmente en la célula CD4. Las infecta y logran cambiar su ARN en ADN. Y de esa manera van infectando a más células, linfocitos T, perdón, específicamente la CD4. Bien, entonces para evitar esa replicación, ¿no? Y que la carga viral no aumente en los pacientes, se usan estos antirretrovirales, ¿no? Pero por abreviatura. En la receta médica viene ABC, entonces ya tenemos que saber qué significa ABC. Significa abacavir. Si viene, por ejemplo, FTC, es la entricitabina, o si es 3TC, la lamivudina, TDF, tenofovir, y así sucesivamente. Entonces se maneja mucha abreviatura. Entonces la interpretación también tiene que ser la correcta. Y claro que en esta área, antes de empezar a realizar el trabajo, tiene que haber inducción sobre esto. Lo mismo pasa en PCT, en prevención y control de tuberculosis. También se manejan por abreviaturas los antibióticos, ¿no? Para eliminar al Microbacterium tuberculosis, más conocido como el bacilo de Koch. Otro es la confirmación del ajuste de la dosis en función al estado y situación de cada paciente, ¿no? Según su talla y peso se tiene que dar la dosis correcta, ¿no? Bueno, eso entonces lo ha realizado el médico haciendo un seguimiento al paciente y por eso es que prescribe la receta médica. Entonces, todo lo que nos solicita nosotros tenemos que dársela, ¿no? Cumplirla. La realización correcta del cálculo de dosis y cantidad al entregar el medicamento. También tenemos una farmacia en hospitales conocida como farmacotecnia. Y farmacotecnia centra su actividad en la preparación de productos magistrales. Y productos magistrales están empleados o se realizan para pacientes individualizados. Por ejemplo, si un niño, y hay casos también de bebés que tienen VIH-Sida, pero hay muy pocos productos antirretrovirales para ellos. Generalmente hay para adultos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un personal o un farmacéutico de farmacia de intervenciones sanitarias lleva un medicamento antirretroviral y la lleva a farmacotecnia. ¿En farmacotecnia de qué se encarga? De realizar un preparado magistral, ¿no? Según la talla y peso del cliente o del paciente en este caso, se tiene que realizar los cálculos, ¿no? Y así convertir una tableta a un jarabe para administrar al bebé o al niño, ¿no? Y no pierda su tratamiento. Porque si lo pierde es como abandonarlo. Y si abandona, aumenta la carga viral. También importante la identificación de todas las recetas médicas que nos llega al establecimiento, identificando su principio activo, la concentración correcta y la dosis correcta. Al final, en el sistema de dosis unitaria, por ejemplo, también es una farmacia, el personal farmacéutico es el que lleva con un cochecito de paro a cada cama del paciente para entregar su respectivo producto, su medicación. ¿Y quién se encargaría de administrarlo? La enfermera, ¿no? Al menos ahí también ellas, las enfermeras tienen que ver qué producto están administrando. Si es un producto que quizás, ¿no? El personal farmacéutico se equivocó en dosificar en dosis unitaria, entonces la enfermera se puede dar cuenta. Y si se da cuenta, buena hora, porque no se le administra al paciente el producto y no le causamos un daño. En cuanto a, bueno, psicotrópicos, otros productos controlados que se encuentran en la lista 4B, es un documento que también se exige a establecimientos farmacéuticos. Ahora ya no hay que, no, yo no vendo ningún psicotrópico, yo no vendo ningún estupefaciente. O sea, yo no vendo productos controlados y así me evito sanciones, amonestaciones de parte de las autoridades sanitarias. Ya no hay excusas porque hay un producto, por ejemplo el clonazepam, es considerado un medicamento esencial.
Y todo el medicamento esencial satisface las necesidades prioritarias para los pacientes, usuarios, clientes, personas, entre otros. O sea, sí o sí se debe manejar en establecimiento farmacéutico. Por más que no lo vendas, por lo menos tienes que tener una caja, ¿no? Y si se dispensa, entonces tienes que hacer tu balance, ¿no? Rellenar cuántos van saliendo y cuántos van quedando. Aquí tenemos un ejemplo de prescripción médica con un psicotrópico. Por ejemplo, el Valium. Valium es nombre comercial y de 10 miligramos, entonces tiene que considerar el nombre genérico que es diazepam, de 10 miligramos. El número de dosis de la prescripción, la vía de administración, entonces sí está considerando todo. Se nota que está considerando todo. La firma y sello del profesional, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento de la prescripción médica, ¿no? El nombre del médico o profesional, en este caso sería el psiquiatra, ¿no? Que esté recomendando este producto controlado o prescribiendo. Bien, aquí tenemos la lista de medicamentos retirados por la detección de presencia de nitrosaminas. Nitrosaminas es un componente que se usa también, más que nada se adicionan en algunos alimentos como nitratos y nitritos, generalmente los embutidos. Los nitratos y nitritos son aditivos que le dan sabor, un aroma característico y color a alimentos. Alimentos que son empaquetados, alimentos que son enlatados, ¿no? Y generalmente se usan en embutidos. ¿Qué es lo que dice la autoridad sanitaria o institución reguladora como DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental e Iniquidad Alimentaria, que no deben sobrepasar más de lo permitido en las concentraciones de nitratos y nitritos que se usan en alimentos como aditivos, porque eso causa daño al consumidor, causa daño a la salud pública. Entonces también se cumplen normas, ¿no? Aquellos que venden alimentos enlatados en industrias que fabrican alimentos empaquetados, que luego van a ser distribuidos, también tienen que cumplir con normas. Sin embargo, nitratos y nitritos en altas concentraciones pueden causar daño, ¿no? Cuando ingresa al organismo, forman un caldo de cultivo llamado nitrosaminas, y las nitrosaminas son estimulantes de cáncer, ¿no? Y se ha encontrado en algunos productos farmacéuticos, principalmente la ranitidina estaba en la mira, pero de laboratorios en específico, y algunos lotes, no en todos, sino en algunos laboratorios, se encontró la presencia de nitrosaminas, por lo cual han sido retirados estos productos. Ya, esto se realiza cuando hay unas pesquisas, por ejemplo, ¿no? Y a la autoridad sanitaria agarra un producto al azar, entonces tiene que realizar su análisis organoléptico, un análisis en laboratorio, verificar si el producto tiene el principio activo, tiene los excipientes que solicita el empaque o el embalaje, y entre otros, ¿no? Si no lo tiene, entonces hay una sanción para eso también, para los laboratorios, ¿no? Y de hecho que el producto es retirado. Por eso que en cada establecimiento nos llega la lista de medicamentos que están observados, ¿no? Medicamentos que se van retirando como alerta. Bien, aquí vamos a definir, perdón, y también la diferencia entre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Productos farmacéuticos son medicamentos de venta bajo receta médica, pero también de venta libre, ¿no? Una ventaja con productos farmacéuticos. Algunos son de venta bajo prescripción médica y otras son de venta libre. Por ejemplo, en el año 2019, el Ministerio de la Salud dijo que los anticonceptivos como levonorgestrel no hay necesidad de usar una prescripción médica o solicitar una receta médica para obtener el producto, para adquirirlo. Entonces indica que cualquier persona puede comprarlo, adolescentes, jóvenes, etcétera. Pero es un producto de venta libre y como de venta libre, lamentablemente, hay un uso indiscriminado del producto.
Las mujeres, por ejemplo, las más jóvenes, la utilizan como si fuera una pastilla regular cada día, algo que no debería ser, porque el levonorgestrel es también considerado la pastilla de emergencia y por lo menos se debe tomar 1 o 2 veces al año cuando hay caso de emergencia, por ejemplo, cuando hay un abuso, una violación. En ese aspecto sí se puede utilizar, ¿no? Pero no estar usándolo como una pastilla regular de cada día, ¿no? Porque también altera la fisiología, por ejemplo, en el retraso menstrual, sangrados, como retrasa la ovulación, entonces desequilibra la fisiología de la mujer. Para evitar eso, como son de venta libre, podemos dar opciones y alternativas. Entonces, ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Si son productos de venta libre, orientar al paciente o cliente que utilice otros métodos de cuidado con anticonceptivos que le van a generar menos reacciones adversas, la protegen mejor y no se produce daños. Son más seguros, más eficaces, ¿no? Porque la pastilla al día siguiente o levonorgestrel, si se toma constantemente, también pierde su efectividad, ¿no? Y la mujer puede quedar embarazada, ¿no? También están suplementos vitamínicos que son de venta libre. Suplementos vitamínicos, por ejemplo, en pandemia estaba como demanda la vitamina C. Hasta ahora, ¿no? Se siguen aplicando su vitamina C hasta por viento venoso para fortalecer el sistema inmunológico. Aparte de eso, la vitamina C también apoya a fijar el hierro en la hemoglobina. Muy bueno, ¿no? Si vamos a consumir alimentos que contengan hierro, ¿no? O también hay en tabletas, en productos farmacéuticos que contengan hierro, hay que tomarlos con cítricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mejora la absorción en la hemoglobina. Bien, ¿qué más tenemos? Los tratamientos herbales, todo lo que tiene que ver con productos naturales. Bien, productos farmacéuticos, entonces tenemos medicamentos, medicamentos herbarios, productos dietéticos, edulcorantes como la sucralosa o el stevia, que se usa, por ejemplo, para pacientes que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes, productos biológicos como hormonas, las vacunas también se encuentran aquí, los antibióticos, y productos galénicos, ¿no? Que se usa para la curación de heridas, por ejemplo, para disminuir la fiebre como la timolina, el vinagre de Bulli, el agua de aluvior fuerte que contiene y está hecho a base de metales, como el sulfato de zinc, sulfato de cobre, miren, ¿no? Entonces son llamados los galénicos, también se consideran productos farmacéuticos. Si hablamos de dispositivos médicos, los dispositivos médicos se consideran un componente fundamental de los sistemas de salud. Los beneficios que pueden proporcionar continúan aumentando, ya que son esenciales para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y efectiva. Para efectos de registro, los dispositivos médicos se clasifican según su grado de invasividad o según su riesgo de presentación. ¿Cómo es eso? Cuánto el dispositivo médico está en contacto con el ser humano, si es externo o interno. Si es externo, se considera de primera categoría. Y si es externo, digamos en contacto con órganos o con sangre, ya es considerado un dispositivo médico de tercera categoría o cuarta categoría. También hay dispositivos médicos que liberan medicamentos para el paciente, por ejemplo, la T de cobre, contiene su respectivo levonorgestrel y otros anticonceptivos. Hay parches también, ¿no? Parches como anticonceptivos. Y cuando hablamos de dispositivos médicos, se pueden utilizar combinados con otros medicamentos u otros dispositivos. En cuanto a productos sanitarios, también se considera en productos sanitarios, tenemos principalmente los productos cosméticos, los artículos sanitarios que vemos aquí, y están también los productos de limpieza. Los productos sanitarios pueden ser cualquier instrumento, si hablamos de artículos sanitarios, como equipo, material o artículo utilizado, solo o en combinación,
incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines que a continuación se detallan. Se usan como diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, o compensación de una lesión o de una deficiencia. Se utilizan en investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico. Cuando hablamos de artículos sanitarios que se encuentran en productos sanitarios, no confundirlos con dispositivos médicos, aunque parecen ser similares porque también se clasifican según categoría, pero la clasificación es distinta. Dispositivos médicos se clasifican de 1 a cuarta categoría y productos sanitarios se clasifica de 1 hasta tercera categoría. Esa es la diferencia. En resumen, cuando hablamos de productos farmacéuticos nos referimos a medicamentos propiamente dichos, medicamentos herbarios, productos dietéticos y edulcorantes. Medicamentos herbarios como por ejemplo ¿quién? El Hedera helix, ¿no? Que hemos mencionado, un expectorante. El ginkgo biloba, que es un vasodilatador. El paltomiel también se puede considerar un medicamento herbario, de forma natural. Productos dietéticos y edulcorantes. El stevia, la sucralosa es un edulcorante. Productos dietéticos, por ejemplo, como vitaminas, minerales, aminoácidos, hierro, proteínas, etc. Productos biológicos como hormonas, vacunas, antibióticos y productos galénicos como el agua de aluvión fuerte, la timolina, el alcohol también se considera un producto galénico, ¿no? Y entre otros más. Si hablamos de alcoholes, hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de alcoholes. El que se considera producto galénico es el alcohol etílico, o más conocido como etanol. Dispositivos médicos se clasifican en 4 categorías, ¿no? De bajo riesgo porque van a estar en contacto con piel externa, por ejemplo, un termómetro axilar. De bajo riesgo, ¿no? Solamente está en contacto con piel sana. El tensiómetro, estetoscopio, todos son también de bajo riesgo. Se utilizan para ver, por ejemplo, cuánto se encuentra la presión arterial, ¿no? Y el pulso, y no están en contacto con sangre, no están en contacto con mucosas. Entonces son de bajo riesgo. De moderado riesgo porque sí van a estar en contacto aquí con mucosas. Por ejemplo, con la boca, con la vista, va a estar en contacto con fluidos orgánicos, ¿no? En contacto con piel lesionada. Son de moderado riesgo. De alto riesgo aquí sí ya están en contacto con sangre. Por ejemplo, el equipo de hemoclisis, catéter, jeringas, inyecciones, entre otros. Y críticos en materia de riesgo, que son ya dispositivos médicos amplios, que se utilizan, por ejemplo, como soporte de vida para un paciente. En pandemia se utilizó, por ejemplo, el ventilador mecánico. Ya sería un dispositivo médico de cuarta categoría, pero las de cuarta categoría no se recomienda ni tampoco está permitido utilizar en un establecimiento o oficina farmacéutica. Una tomografía computarizada, por ejemplo, no la puedo poner porque esto requiere utilizar mucho espacio. Mi farmacia tendría que ser grande, ¿ya? Pero para tener eso también se hace un trámite distinto, ¿no? Entonces, no se acepta todavía eso, solamente se manejan donde que se realizan diagnósticos o tratamientos que sean críticos, ¿no? Para pacientes, por ejemplo, que estén en UCI, ¿no? Pacientes que estén inconscientes o que se encuentren en estado vegetativo. En pandemia se utilizó bastante el ventilador mecánico, ¿no? Entonces ha logrado salvar vida de algunas personas, pero lamentablemente también fallecieron, ¿no? Otros pacientes. Productos sanitarios. Si hablamos de productos sanitarios, se dividen en productos cosméticos, todos los productos embellecedores, productos que modifican, ¿no? El aspecto personal. Artículos sanitarios. Artículos sanitarios, aquí están los artículos que se utilizan como instrumento, pero hasta tercera categoría, que lo suelen confundir con dispositivos médicos. Y artículos de limpieza doméstica.
En limpieza doméstica, por ejemplo, amonios cuaternarios, también se puede utilizar hipoclorito de sodio, ¿no? Limpieza doméstica como el alcohol, pero el alcohol isopropílico, ¿no? Generalmente para limpiar lunas o ventanas. Aquí se considera entonces desinfectantes y también algunos esterilizantes químicos, algunos, no todos. Bien, bien. Si es esterilizantes químicos en artículos de limpieza doméstica, en el hogar no es recomendable, porque la mayoría de los esterilizantes químicos causan intoxicaciones graves. Eso se tiene que manejar dentro de un nivel intrahospitalario para esterilizar instrumentos o materiales que estén muy contaminados. Si es limpieza doméstica, principalmente se usan desinfectantes, ¿ya? No esterilizantes, ¿ya? Recordar eso, no esterilizantes químicos, porque esterilizantes químicos, por ejemplo, como óxido de etileno, es altamente teratogénico. Puede causar daños en una mujer que esté gestando, pero afecta a su vientre, no al feto, al bebé que está en su vientre y puede nacer con deformidad. También el formaldehído o formol, también conocido como nombre químico metanal, es un esterilizante químico muy tóxico y considerado como un potencialmente cancerígeno. Entonces, como limpieza doméstica, no es recomendable utilizar. Su manejo debe ser con implementos de protección, con bioseguridad, con cuidado. Miren, si solamente hablamos de medicamentos, los medicamentos se clasifican a su vez, aparte de medicamentos herbarios, productos dietéticos, hasta productos galénicos, los medicamentos se clasifican en especialidades farmacéuticas, en radiofármacos y gases medicinales, que hubo mucha demanda en pandemia, ¿no? Han sido de mucha utilidad. Solo hablando de medicamentos. Empecemos con especialidades farmacéuticas, ¿no? Pero antes de eso, bueno, un medicamento es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica presentado para expendio y uso industrial o clínico. Todo medicamento está conformado, se considera un medicamento terminado, porque tiene sus excipientes y el principio activo, y la mezcla de estos se usan para darle una forma farmacéutica, y así obtenemos un medicamento terminado. Siempre considerar también que el producto farmacéutico contenga todos los requisitos y características en su respectivo empaque. Nombre comercial, nombre genérico, principalmente su registro sanitario, su código de barra. También tiene que tener el nombre del laboratorio, ¿no es cierto? Ya que indique qué laboratorio es el que ha fabricado ese producto farmacéutico. Sus advertencias, la forma farmacéutica, ¿no? La fecha de vencimiento, importante, ¿no? Todo producto farmacéutico se tiene que estar realizando en los inventarios, ¿no? Se tiene que estar viendo si el producto va venciendo o no, o se va quedando, porque a veces nos gana si no realizamos un inventario frecuentemente. Y se vencen, y el producto cuando se vence se pierde. Si hablamos de medicamentos, entonces tenemos los radiofármacos. Los radiofármacos son medicamentos marcados con radioisótopos o radionucleidos que al ser usado en el diagnóstico o tratamiento de enfermedades, cualquiera sea la vía de administración empleada, da beneficio y tratamiento al paciente, ¿no? Por ejemplo, el yodo enriquecido se utiliza para el tratamiento de hipertiroidismo y es un radiofármaco. Gases medicinales. El gas es la mezcla de gases destinados a entrar en contacto directo con el organismo humano, que actuando principalmente por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, se presente dotado de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias. Se consideran gases medicinales los utilizados en terapia de inhalación, anestesia, diagnóstico en vivo o para conservar o transportar órganos, tejidos, células destinados al trasplante,
pero siempre que estén en contacto con ellos. Se entenderá por gases medicinales licuados el oxígeno líquido, nitrógeno líquido y protóxico de nitrógeno líquido, así como cualquier otro que con similares características y utilización puedan fabricarse en el futuro. Había mucha demanda en pandemia por los balones de oxígeno, ¿no? Los gases de oxígeno están en demanda, tanto así que las personas hacían su cola por obtener un balón de oxígeno. Fundamental en esos tiempos porque la mayoría de las personas morían de asfixia, ¿no?, a causa de este virus del SARS-CoV, ¿no? En cuanto a los envases de gases medicinales, son cilíndricos y deben tener los siguientes colores dependiendo del gas que contengan. Por ejemplo, y pregunta de examen, las de color verde común, ¿no?, son para oxígeno medicinal. Las de color negro son para aire medicinal y en el aire no solamente se encuentra oxígeno, también respiramos nitrógeno, neón, helio, astato, ¿no?, carbono, hidrógeno, etc. No solamente es oxígeno. Incluso el nitrógeno se encuentra en más porcentaje en el aire. Luego sigue el oxígeno, ¿no? Claro que el oxígeno es esencial para el intercambio gaseoso. El color gris se utiliza para dióxido de carbono. El color marrón se utiliza para helio médico, ¿no?, para la crioterapia, el nitrógeno líquido o argón. Crioterapia para preservar tejidos o muestras biológicas, ¿no?, por un tiempo. Al igual que el dióxido de carbono que se usa en la criogenia. Color amarillo se utiliza para nitrógeno medicinal y el color azul como óxido nitroso, que es un anestésico general para anestesiar al paciente, ¿no?, con un gas de óxido de nitrógeno o nitroso. Vamos con dispositivos médicos. ¿Qué es un dispositivo médico? Es cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo o calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, ya sea solo o en combinación. ¿Dónde se encuentra plasmado esto? En el artículo 4 de nuestra ley 29459, ¿no?, que establece el control también de este producto. Para uno más de los siguientes propósitos específicos, todo dispositivo médico se utiliza como diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento, alivio de enfermedades, compensación de una lesión, investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía de un proceso fisiológico. El oxímetro, ¿no?, importante también en la pandemia, se utilizó para medir, ¿no?, la oxigenación que tiene nuestro organismo. ¿Cuánto de oxígeno teníamos, por ejemplo? 98, 99, entonces era óptimo. Si bajaba menos, a 93, algunos llegaron hasta 80, y menos aún todavía, entonces ya era una emergencia, ¿no?, realizar un tratamiento rápido a este paciente. ¿Es de uso externo? Sí, entonces de primera categoría. El desfibrilador para determinar latidos irregulares del corazón, como arritmias cardíacas, también es de uso externo, es considerado entonces de primera categoría. Y articulación artificial, mira, ¿no?, reemplazo de una anatomía, este caso del fémur, esto ya es de cuarta categoría, ¿no?, invasivo. Está directamente en contacto con el hueso. Los dispositivos médicos también son de soporte o mantenimiento de la vida, como el ventilador mecánico, control de la concepción, preservativos, tanto para hombres y para mujeres, son también parte de dispositivos médicos, y desinfección de dispositivos médicos. ¿Qué desinfectantes se usan en dispositivos médicos? Por ejemplo, el gluconato de clorhexidina se utiliza mucho, muy utilizado en el recinto hospitalario.
Los tipos de dispositivos médicos también son instrumentales médicos, como pinzas laparoscópicas, taladros molares. Por ejemplo, los odontólogos, que lo utilizan bastante. Materiales o insumos médicos como gasas, esparadrapos, también tenemos guantes, mascarillas, que también suben demanda en pandemia, y mucho más. Eh, Dispositivo médico de diagnóstico in vitro, como las pruebas rápidas de antígeno y anticuerpos, las pruebas moleculares, que también se utilizó en pandemia, son parte de dispositivos médicos, pero de diagnóstico. Los dispositivos médicos de diagnóstico de reactivo clínico se considera, por ejemplo, en las pruebas moleculares, que también debemos mantener un control de temperatura. No debe romperse la cadena de frío, cadena de hielo, cuando estos productos estén refrigerados, ¿no? Entonces tiene que estar a un porcentaje y a un rango de refrigeración. ¿Cuál es el rango de refrigeración de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos? Es de 2 a 8, ¿no? Se encuentra en un estado de refrigeración. Entonces esa temperatura se tiene que mantener. Las pruebas moleculares han tenido que ser transportados de esa manera, ¿no? Manteniéndolos a temperatura de refrigeración. Muy diferente a temperaturas de congelación, ¿ah? Que vamos a hablar también bastante más adelante, porque las temperaturas de congelación son inferiores y menores de 0 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, menores de menos 10 grados centígrados, menos 20 grados centígrados. Las vacunas del SARS-CoV-19 se han almacenado y transportado hasta los menos 80 grados centígrados. Imaginen una temperatura muy baja para que el producto llegue y no pierda su eficacia, no pierda su disponibilidad, ¿no? Se mantenga seguro. Entonces, de esa manera se tuvo que congelar esta vacuna del SARS-CoV-19 para mantener su eficacia, ¿no? Claro que hay otras vacunas que no se deben congelar, solamente tienen que estar en refrigeración, porque si se las congela también pierden su efectividad, pierden su estabilidad. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, ya, no se debe congelar. Equipos biomédicos como el ultrasonidos y el desfibrilador. El instrumental médico, que es parte de dispositivos médicos, es un instrumento destinado al uso quirúrgico para cortar, horadar, acerar, raspar, legrar, sujetar, retirar, inmovilizar, sin ninguna conexión con otro dispositivo o medio activo. El material o insumo médico es la sustancia, artículo o material empleado para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades que para su uso no requieren fuente de energía. En cambio, el equipo biomédico sí, exige mucho. Es un dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas electrónicos, requieren de fuente eléctrica, e hidráulicos e híbridos que para su uso sí o sí necesitan de fuente de energía, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen, una tomografía computarizada, ¿no? Con el uso de radiaciones ionizantes como los rayos beta. Entonces se exige mucho porque los rayos beta no podemos estar expuestos tampoco a mayor tiempo porque pueden causar daño. Atraviesan la piel, atraviesan tejido y pueden alterar el ácido nucleico de nuestra célula. Y eso puede inducir al cáncer. Por eso que un equipo biomédico, el profesional que lo manipule, también tiene que conocer cómo es su funcionamiento y qué riesgos puede ocasionar si se mantiene en contacto por mayor hora con el paciente o con ellos mismos. Los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro son productos destinados por el fabricante para el examen de muestras derivadas por el cuerpo humano, usados solo en combinación, ya sea solos o en combinación, para el examen in vitro de muestras fundamentales. ¿Para qué se utilizan? Para proveer información sobre un estado fisiológico o patológico o anomalía congénita, monitorear o determinar la seguridad y compatibilidad con un receptor potencial,
y también de supervisión de las medidas terapéuticas aplicadas. Bien, y aquí tenemos la clasificación de los dispositivos médicos, según el grado de invasividad y según su categoría, ¿no? Categorías de clase 1 hasta clase 4. Clase 1 son de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque van a estar en contacto con piel sana. Clase 2 son de moderado riesgo, van a estar en contacto con mucosas. Clase 3 de alto riesgo porque ya están en contacto con sangre, incluso hasta con órganos. Y clase 4 son críticos en materia de riesgo, ¿no? Incluso un cambio de la anatomía fisiológica del cuerpo. Y ahí tenemos una vez más, el grupo 1 son los no invasivos de contacto externo. Grupo 2 son dispositivos médicos invasivos, generalmente mucosas. Grupo 3, dispositivos médicos activos de funcionamiento que dependen de una fuente de energía. Y grupo 4, que ya serían los que se encuentran como soporte de vida. Consideraciones específicas, según el grado de invasividad, los dispositivos médicos pueden ser no invasivos, como por ejemplo vendas, invasivos por orificios corporales, el oído, por ejemplo, ¿no? La boca u otros orificios corporales, invasivo quirúrgicamente, invasivo implantable, ¿no? Que esto ya sería de cuarta categoría. También la duración de contacto o uso continuo. Pueden ser dispositivos médicos de uso pasajero o transitorio, menos de 60 minutos, de uso de corto plazo temporal, que se mantenga hasta por 30 días, ¿no? En contacto con el cuerpo, o de uso prolongado o largo plazo, que ya se encuentra mayor de 30 días, incluso hasta años. Los dispositivos médicos se usan en distintas partes del cuerpo afectado, sistema nervioso, circulatorio, los dientes, oídos, la sangre y otras partes del cuerpo. Vamos con productos sanitarios. Ya vamos a ver con productos sanitarios. Los productos sanitarios se clasifican en productos cosméticos, artículos sanitarios y artículos de limpieza doméstica. Si hablamos de productos cosméticos y artículos sanitarios, legalmente la Unión Europea la define un producto cosmético como toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano, como la epidermis, sistemas capilares, sistemas pilosos, labios, uñas, órganos genitales externos, con los dientes, mucosas, la cavidad bucal, con el fin exclusivo o principal de limpiarlas, perfumarlas, modificar su aspecto o corregir los olores corporales y protegerlas y mantenerlas en buen estado. Una ventaja con productos cosméticos es que no se necesita ninguna prescripción médica. Entonces, también en uso de marketing farmacéutico, los productos cosméticos, perdón, tienen alta demanda. Y las personas, por más que no estén enfermas, van a adquirir sus artículos sanitarios o productos cosméticos. Por ejemplo, ¿quién no usa jabones? ¿Quién no usa shampoo, pastas dentales, ¿no? Y otros productos cosméticos? Entonces, por más que no estén enfermas, lo utilizan, ¿no? Para prevenir, para modificar su aspecto. En el Perú se dice que un cosmético es toda sustancia o formulación de aplicación local al ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano, como la epidermis, sistema piloso, capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales. El objetivo de productos cosméticos es limpiar, perfumar, modificar el aspecto, corregir olores, proteger y mantener un buen estado y de embellecer. Como ejemplo tenemos las pastas dentales,
lavados íntimos como Lactacid, la marca de la línea Eucerin. Estos productos son caros, ¿no? Pero son buenos. El ácido hialurónico, también tenemos betadines, etcétera, que ayudan a aportar beneficios para la piel. Por ejemplo, cremas antiarrugas, también están aquellos que son, que son cicatrizantes, ¿no? Ayudan a mejorar la cicatrización. Son productos muy caros de la línea Eucerin, pero muy buenos. Entonces, hay algunas personas que buscan esos productos. Entre otros están desodorantes, ya sea de cualquier forma, bloqueadores, bronceadores, fotoprotectores, repelentes, etc. Un ratito, chicos, un ratito, por favor. Bien, en cuanto a jabones o detergentes, hay una diferencia. Los jabones, claro, que pertenecen también a productos sanitarios como cosméticos. Los detergentes también, ¿no? Por ejemplo, el Copperlan, o llamado la dietonolamina de coco, es un excipiente de tipo surfactante o tensioactivo que se utiliza en la preparación de shampoos. Importante entonces, ¿no? Porque el shampoo sí es un cosmético. Yo no puedo lavarme con el detergente que tengo en la casa de lavar ropa, no puedo utilizar para el cabello, ¿no? Me causa daño. Aparte que provoca caída de cabello, picazón, escozor en el cuero cabelludo, entre otros, ¿no? Entonces también hay detergentes, pero dependiendo del surfactante y tensioactivo. Si hablamos de detergentes, se clasifican en 4 surfactantes o tensioactivos, y cada uno de ellos tiene su uso diferente. Bien, en caso de shampoos son los surfactantes no iónicos. Son aquellos surfactantes que no tienen ninguna carga, ni carga positiva ni carga negativa en su molécula, ya en su estructura química. Los jabones se fabrican a partir de aceites, grasas vegetales o animales que se hidrolizan con lejía para producir sales de ácidos grasos y glicerol. Esta reacción química llamada saponificación sirve y se utiliza para la fabricación de jabones. El componente principal para la elaboración de jabones, bueno, es la sosa cáustica o hidróxido de sodio. Entonces, el hidróxido de sodio se tiene que mezclar, ya sea con grasa de vegetal y otros insumos, para volverlo neutro, ¿no? Porque si se usa así, como hidróxido de sodio, sosa cáustica muy concentrada, puede ocasionar lesiones en la piel, corroerlos, ¿no? Dañarlos. En cambio, los detergentes son complejos y como principio activo tienen un surfactante orgánico. Y este surfactante orgánico son de 4 tipos, ¿no? Los iónicos que tienen carga, los iónicos que tienen carga negativa, los catiónicos que tienen carga positiva, los no iónicos no tienen ninguna carga, y también están los anfóteros, que pueden tener carga positiva o carga negativa, dependiendo del medio acuático donde se encuentren, ¿no? Si el agua es ligeramente ácido, se dice que es un catiónico, y si es ligeramente alcalino, es un aniónico, ¿no? Con carga negativa. Bueno, esa es parte de detergente. Y ahí tenemos el tensioactivo, ¿no? Y los tipos, los aniónicos porque tienen carga negativa, catiónicos, carga positiva, no iónicos, carecen de carga, no tienen ninguna carga, positivo ni negativo. Y los que dependen del pH, son llamados los anfóteros, ¿no? Esto es la molécula principal de todo detergente. La parte de la cabeza de la molécula del surfactante o tensioactivo, que es el componente principal, hasta un 40% que se usa en detergentes. En la parte de la cabeza de la molécula se encuentra la zona hidrófila, la que tiene afinidad con el agua. Y la cola, por decirlo así, en la que se va a unir con la grasa, la suciedad o con aceite. Entonces, esta es la parte hidrófoba o lipofílica. Aquí tenemos una vez más, la zona de la cola entonces sería la que es atraída por la grasa, aceite o suciedad, y la repele el agua, se aleja del agua. En cambio, la cabeza, en la zona hidrofílica, es atraída por el agua, pero repele las grasas y aceite. Al final,
una molécula que se mezcla con el agua y una molécula que se mezcla con el aceite o las grasas, hacen que estas dos sustancias, ¿no? Aceite y agua, se dispersen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en un vaso, ¿no? Un vaso grande tengo mezclado aceite y agua. No logro homogenizarlos, ¿no? No se mezclan. Por más que el agito, vuelven a su estado normal, ¿no? Y según la densidad, pero siempre el aceite va a estar en la parte superior, ¿no? ¿Qué pasa si yo a esto le agrego detergentes que contienen surfactantes y tensioactivos, ¿no? Como esta molécula? Le agrego una cierta cantidad y la remuevo, ahí sí logro una dispersión, logro una emulsión. Aunque no es una mezcla completa, una mezcla homogénea, pero logran unirse, se dispersan, se mezclan entre ellos, ¿no? Ya, entonces eso es el efecto del surfactante y tensioactivo. Los antisépticos y desinfectantes también se utilizan como productos sanitarios, ¿no? Bien, vamos a descansar, ya vamos a descansar y luego continuamos con esto.